Bien, vamos a empezar el primer bloque de deliberación de las propuestas, que es bajo el título Valoración general de la Carta y desde la perspectiva de la inteligencia artificial. El mismo, entre nosotros, incluye también pues, los derechos y libertades en el entorno digital, que es el primer artículo. Este bloque ha habido una ponente, hay un texto interno que ha circulado de momento entre nosotros y que será el que constituirá la base de la propuesta de Odisea de mejora ante el Ministerio, ante la Secretaría de Estado, y corre a cargo de Margarita Robles. Margarita Robles Carrillo es profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad de Granada y una de las fundadoras de la Red de Excelencia Nacional en Investigaciones de Ciberseguridad. Podría decir también muchas cosas de ellas, pero no se trata ahora de expandirnos, sino aprovechar el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias por tu participación, Margarita. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lorenzo, por invitarme, porque esto es quizá uno de los trabajos más bonitos que puede realizar un jurista, analizar normas, aunque tiene la parte negativa de que hay que ser crítico. Suscribo todas las palabras y me disculpo ya delante de Borja, que ha realizado en cuanto a que él ha estado en el grupo, él ha tenido una responsabilidad que no hemos tenido los demás, y si nos pusiésemos en su lugar, posiblemente nos daríamos cuenta de la entidad de la tarea. Me voy a centrar en la valoración general y en la valoración general, insisto, disculpándome, pero intentando cumplir mi trabajo en esta mesa, que es el de ser crítica, el de ver los elementos que creo que serían mejorables o serían reformulables en aras a una mejor comprensión de qué es la Carta. Yo veo dos problemas fundamentales en relación con la Carta y en alguna medida han salido a lo largo de la exposición y sobre las preguntas, que son, primero, la naturaleza jurídica de la Carta, la naturaleza jurídica o no de la Carta y, por otra parte, los objetivos. Cuando se lee el preámbulo, que es donde fundamentalmente se pueden advertir este tipo de elementos, nos encontramos con que en relación con la naturaleza jurídica, en varios momentos se dice que la Carta no tiene carácter normativo, que se entiende sin perjuicio del ordenamiento jurídico, que no trata de descubrir nuevos derechos, que en realidad tiene una naturaleza descriptiva, prospectiva, prescriptiva. Es decir, hay en distintos párrafos, en distintos momentos y también a lo largo de la Carta, se hace mención a la cuestión de la naturaleza y no queda relativamente clara. Por eso yo creo que quizá una solución o una opción podría ser incluir en el preámbulo un párrafo en el que se dijese que la finalidad de la Carta es ofrecer directrices sobre el ejercicio de los derechos y las libertades, la comprensión de los mismos y sus necesidades en el espacio digital y en el entorno de las TIC, pero garantizando que la Carta no es un instrumento normativo destinado a modificar, ampliar, reducir el corpus constitucional y normativo vigente en materia de derechos humanos. Creo que con un solo párrafo y evitando esas referencias puntuales que se hacen en distintos momentos a la función de la Carta, la cuestión quedaría mucho más clara. Algo similar pasa con los objetivos. En distintos apartados, en distintos párrafos del preámbulo, se hace referencia bien de un modo expreso y implícitamente a los objetivos de la Carta. En el párrafo 8 dice que el objetivo es descriptivo, prospectivo, prescriptivo. En el párrafo 9 que el objetivo de la Carta es reconocer los retos de aplicación e interpretación de los derechos. En los párrafos 2 y 4 que no se trata de descubrir nuevos derechos. En el párrafo 7 que se trata de mejorar la adecuación. Es decir, el término objetivos, que además se usa en distintos contextos, en distintos párrafos, al final confunde más que aclara. Yo creo que en realidad, si uno realiza una interpretación de los distintos contenidos, podríamos distinguir lo que serían, más que objetivos, funciones de la Carta y objetivos en sentido estricto. Las funciones serían una función descriptiva, prospectiva y prescriptiva, que por otra parte están muy bien explicadas, y el objetivo o el propósito de la Carta, que merecería un último apartado, que es lo que he propuesto en el texto escrito, el propósito de la Carta podría definirse como garantizar una digitalización humanista, situando a la persona en el centro del ecosistema digital y con tres objetivos específicos, que serían reconocer y plantear los desafíos que genera la adaptación de los derechos al entorno digital. En segundo lugar, contribuir a los procesos de reflexión que se están produciendo. Y en tercer lugar, sugerir, proponer, diseñar principios, políticas o marcos de referencia en la materia. Es decir, aclarar la naturaleza de la Carta y aclarar los objetivos de la Carta.
En cuanto a la estructura, creo que es verdad que está el problema de qué derechos se incluyen y qué derechos no se incluyen. Y yo creo que hay que tener una metodología coherente en el sentido de decir o se incluyen todo o no se incluyen todo. Es decir, si se incluye protección de datos, hay que incluir privacidad. Si no se incluye protección de datos porque está en otro texto normativo, tampoco sería ni necesario ni incluir privacidad, ni quizá derechos más importantes como el derecho a la dignidad humana, que tendría que ser el eje vertebrador de toda la Carta, incluso si está reconocido en otros textos normativos. En cuanto a contenidos específicos o elementos específicos y parciales, falta en la Carta referencia al derecho internacional. Se habla del derecho europeo, pero no del derecho internacional. Y no podemos olvidar que el artículo 10.2 de la Constitución española constitucionaliza la interpretación de los derechos humanos que se realiza tanto en tratados internacionales como en la jurisprudencia de tribunales internacionales. Con lo cual, una referencia al derecho internacional sería importante. Y sería importante además por una cuestión que enlaza con algo que ha comentado Borja con anterioridad y con la que tengo que discrepar lamentablemente. Y es que es verdad que el derecho a la identidad digital no está en nuestra Constitución, pero sí que está regulado en la Convención de Derechos del Niño, donde se reguló como consecuencia de los problemas planteados el robo o el secuestro de niños en las dictaduras. Y luego creo recordar, aunque no tengo la referencia precisa en este momento, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado un derecho general a la identidad, es decir, extrapolable bien a los adultos, sobre la base del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que en las normas internacionales sí se contempla ese derecho, y en la medida en que las normas internacionales forman parte del derecho interno español y tienen un rango infraconstitucional y supralegal, podríamos entender que ese derecho sí está en nuestro ordenamiento jurídico. Y ya para terminar, la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un tema que me gusta y sobre el que he trabajado, y creo que tiene que estar reconocido, pero claro, el problema que tenemos aquí es el siguiente. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Privacidad y Derechos Digitales hace una referencia a la digitalidad, perdón, a la neutralidad, pero da una definición que lamentablemente no se corresponde con la definición que ofrece en el derecho europeo el reglamento 2015-2120, que vincula o identifica la neutralidad no como un derecho de acceso a Internet, sino como el principio de trato no discriminatorio e igualitario en el acceso y en el tráfico a Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece bien incluir el derecho a la neutralidad, pero creo que en realidad habría que incluir el derecho de acceso a Internet y el derecho a la neutralidad de la red, y definir ambos conforme a la normativa europea, porque esa normativa, como sabemos, tiene primacía sobre el derecho interno y es la definición que en principio tendríamos que aplicar si tratamos de explicar ese derecho en el contexto nacional. Y yo he terminado. Creo que me he pasado de tiempo, no me he pasado de tiempo. Ni mucho menos, has dedicado 7 minutos, es el tiempo mucho más que razonable, y cuando circule y haremos público pues esta toma de posición de Odiseya, pues que integrará en muy buena medida todos los comentarios que has hecho tú. Yo ahora, sin perjuicio de todos los comentarios, que me gustaría también, los miembros del grupo de trabajo, en primer lugar, pero cualquier persona intervinente, respecto de las apreciaciones que se han hecho, puede hacer cualquier valoración, especialmente con la idea de incluirlas como valoración general de la Carta. Yo, como valoración general de la Carta, sí que me gustaría señalar todo lo que has señalado, pero sí que diría, como he anunciado, que creo que es una Carta que, pese a que introduce algunos derechos nuevos o en aspectos más sensibles que señalaba Borja, creo que simplemente reproduce lo que ya hay en muchos ámbitos, en muchos, no en todos. Yo, por ejemplo, luego hablaré de libertad de expresión y creo que se han hecho muchísimas aportaciones, pero en otros ámbitos casi reproduce lo que ya está, y sin intentar avanzar yendo a máximos, para que luego, si esto algún día de inspirar a un regulador, pues que lo reduzcan. Luego también, obviamente, pues no se puede pedir peras al olmo cuando ni los mismos redactores sabían la naturaleza jurídica que iba a tener este trabajo, que viene a ser como un libro blanco o como un estímulo. Pero vamos, me gustaría abrir la mano, dar la palabra. Sí que señalaría, Borja, yo te lo agradezco infinitamente,
pero que, por supuesto, comentes lo que quieras comentar, pero no veas todo como un ataque, porque estamos aquí para intentar mejorar el trabajo. Solo como anuncio, porque es lógico que habéis hecho un trabajo y que cualquier crítica pues, es susceptible y para eso pues tenéis el primer... No. Que en absoluto, y yo al revés, agradezco la crítica, sí. La única queja que he tenido en algún sitio, pero más bien en Twitter, no en este foro, es el tono de algunos, que bueno, que están enfadados con la vida y que qué le vamos a hacer, pero si al revés, esto justamente lo bueno es mejorarlo y para eso se ha abierto el proceso. Estoy muy de acuerdo con casi todas las cosas que ha dicho Marga y lo único, una matización. Como miré dónde estaba el derecho a la identidad, efectivamente encontré la Carta de Derechos del Niño, porque además en esos países que no hay ni registro civil y entonces pues tienen una serie de consecuencias negativas por ni siquiera reconocerse su existencia, ¿no? De estar registrados. Pero me refiero a que ni en la del 48 de la ONU ni en nuestra Constitución están, luego se ha construido jurisprudencialmente, pero estamos hablando de cartas de derechos, ¿no? Simplemente esa matización. Y por todo lo demás estoy completamente de acuerdo y ojalá con este proceso y estas mesas pues se vaya teniendo claro. Os voy a decir una confesión, yo no era partidario de un articulado y además hice un informe tipo libro blanco y luego alguien pues decidió que era mejor a efectos de consulta pues un articulado, pero luego nos han dado la razón diciendo que eso iba a producir cierta confusión, pero bueno, pero también se va aprendiendo y yo creo que todas las críticas que has dicho las puedo suscribir y yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo de la carta, pero no lo digo por una solidaridad, pero porque hemos tenido muchas peleas internamente, pero bueno, para eso estáis vosotros. O sea que yo me esconderé, me parapetaré detrás de vosotros en algunas críticas que comparto. No, Borja, te digo que yo es que soy vehemente de carácter, tú no me conoces, pero Lorenzo que me conoce sabe que soy vehemente al hablar, pero eso no quiere decir que no sea capaz de reconocer efectivamente quién pudiese estar en tu lugar y qué tarea más complicada la de estar en tu lugar, porque es tremendo la de años que llevas trabajando en esto y el excelente trabajo que has realizado. Pero claro, a mí en particular como jurista es que me gusta mucho hacer este tipo de análisis, ¿no? Y como internacionalista me vengo arriba, así que no lo puedo evitar. Pero es una convención, es la Convención de Derechos del Niño, es un tratado internacional obligatorio. Hay cartas, pero a la que yo hacía referencia, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo ni qué artículo era en concreto, ¿no? Pero sí que lo he visto. Bien, yo en todo caso, por supuesto es interesante entrar en temas de identidad, etcétera, pero me gustaría ver si hay alguna aportación, porque en los 5 bloques, 4 de ellos creo recordar que han introducido alguna valoración general de la carta y puede ser un buen momento para los intervinientes, aparte de quien lo quiera desear, para, además de lo dicho por Margarita, que señalen, porque yo he visto el texto, que sí que hacían algunas apreciaciones generales de la carta, si consideran que hay algo a añadir a lo que ya se ha dicho en general, pues es un buen momento para aportarlo, porque insisto, los 4 ponentes posteriores han hecho alguna referencia. Pide, en cualquier caso, he visto una mano levantada de Fabiola, que no sé si tiene acceso al micrófono, y de José Antonio Castillo. Yo sí que diría, el otro día tuve un debate de los pocos que se dan en la Universidad Española enfrentados. Yo creo que estamos especialmente para argumentar y para discutir. Y lo empecé de la siguiente manera, Borja. Esto de Twitter, yo odio Twitter, no estoy en Twitter, pero solo lo uso para colgar ahí lo que hago y poquito más. Pero creo que nos está llevando a los académicos jurídicos al populismo jurídico, a extremar las posiciones mucho más allá de lo que es razonable para darse alguna visibilidad. Tengo algunos compañeros y muy buenos amigos que son expertos en ello y yo no creo que sea un buen camino. Yo creo que la universidad debe estar en las redes, debe estar en Internet. Yo no voy a estar ahí, pero me parece muy bien que estén, pero creo que ha de contrarrestar esos populismos que se están dando, y cuando digo populismos no en sentido político, sino en reducir todo al blanco y al negro. Y en este sentido, pues por eso he insistido que creo que es interesante una visión constructiva. Había levantado la mano 2 personas, les he dado la palabra, que la tomen en cuanto lo deseen. Juan Antonio Castillo le había levantado la mano y... Bueno, yo estaba esperando por si Fabio quería intervenir antes para no acabar el micrófono, ya que nos ha preguntado por el derecho a la relación con la identidad. A mí sí me ha parecido algo especialmente interesante y oportuno. No tanto porque el derecho al nombre no esté, que sí tenemos todos asumido que existe, como decía Margarita, sino
porque la inclusión, la suplantación de identidad en el entorno digital, etcétera, no la he encontrado tipificada penalmente. Lo he mirado, yo soy de Derecho Civil, no estoy metiendo en el campo ajeno, pero no la he encontrado tipificada penalmente. Y las repercusiones civiles que tengan circunstancias de este tipo dependen de todo lo que las circunda. Por lo tanto, una alusión expresa a la identidad en el entorno digital, tal como está planteada en el artículo 3, a mí sí me ha parecido especialmente oportuno, es de lo que más me ha gustado de la carta. Bueno, el caso es que, como tal, no te lo podría decir porque no soy experta en derecho penal, pero sí que sé que tanto en el convenio de cibercriminalidad como en la directiva de ataque a redes y sistemas de información están previstos cualquier tipo de interferencia a redes, sistemas de información, sistemas de comunicaciones, y ello engloba la suplantación de identidad. Es una suplantación de identidad de una IP, de un email, es decir, lo que se conoce como el spoofing, que es un delito, por otra parte, una práctica bastante generalizada. Es decir, aunque no estén, no sé si están en el Código Penal, francamente, porque no soy experta ni me he puesto a verlo todavía, pero la normativa internacional sí que existe, con lo cual forman también parte del derecho español y se podría actuar frente a ella. Muy bien. Yo personalmente creo que respecto a la identidad tiene unos perfiles en el entorno digital que la diferencia a las otras identidades reconocidas por el derecho internacional, y de hecho hay críticas razonables de que igual hay que incorporar algunos elementos básicos de la regulación europea de identidad digital y de algunos soft law que existe sobre la materia de identidad digital. Creo que hasta se podría complementar, pero yo también creo que la importancia que tiene la identidad, y no sé si incluso habría que refundirlo con el pseudonimato, porque la identidad es compatible con el pseudonimato, que tiene también unas cuestiones concretas. En fin, como estamos en el bloque, acabando, aún nos quedan unos minutos para acabar estos 20 minutos del bloque, no sé si hay alguien que quiera hacer una referencia a la valoración general de la carta. Pablo Meix ha levantado la mano, que sepas que tienes posibilidad de abrir el micrófono, utilizarlo, y la cámara si lo deseas. No te escuchamos, no te escuchamos. Comprueba si está activado tu micrófono, por favor, Pablo. En la pantalla igual puedes... ¿Ahora se me escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, perdón, que es que tengo dos mandos distintos y había activado uno, pero el otro no. En relación con una cuestión que mencionabas ahora, de ese populismo, ¿no?, en las redes sociales, verdaderamente yo creo que es algo común o, en fin, algo habitual que ocurre en realidad en cualquier persona que tiene una posición de enseñar o una posición de prestigio. Hay un libro que se acaba de traducir al español ahora mismo de un pensador francés, Rosan Vallon, que habla del siglo de los populismos, ¿no? Ese es el título del libro, y efectivamente yo creo que es la gran tentación de toda persona que tiene esa posibilidad de influir, que cada vez te vas más a un discurso, pues a veces que pretende atraer oyentes para tener esa influencia. Es la tentación, yo creo, recurrente del poder. El que tiene poder acaba queriéndolo utilizar y queriendo convencer, ¿no? Y es un riesgo que yo creo que los juristas y los profesores, pero en realidad aquellos que debemos de alguna manera bueno, pues no dejarnos llevar por el signo del momento, pues tenemos que resistir esa tentación simplemente de convencer y de ganar más seguidores, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dice muchas veces el profesor Luis Martín Rebollo, que es mi maestro y un poco pues un referente, el profesor universitario no debe ser un tertuliano, ¿no? Debemos opinar de las cuestiones de las que verdaderamente sabemos y no tener esa tentación de opinar de tantas y tantas cosas cotidianamente. Bueno, nada más. Gracias. Muchísimas gracias. En todo caso, de la neutralidad era parte que me correspondía a mí también y alguna referencia haré, porque hay algún comentario respecto de la neutralidad. El tercer bloque haré alguna referencia de alguna propuesta normativa. Vamos a cambiar de bloque si no hay ninguna palabra más. Entiendo que cuando circule el borrador del texto que ha remitido Margarita Robles, añadiremos las apreciaciones que había de algunos de los otros miembros de Odiseia sobre la valoración general, y yo insistiré en que se podía haber ido a máximos
Y yo entiendo, nos lo señaló ayer en el acto que tuvimos con Susana de la Sierra sobre servicio público, la Carta de Derechos Digitales en el ámbito del sector público, que tienen muy claro los autores que esto no puede ser un desarrollo enorme, sino que es una carta de naturaleza principial. No obstante, yo sí que creo que al menos nuestras apreciaciones han de ser importantes para proponer regulaciones algo más concretas, porque para reproducir lo que ya dicen algunas leyes, en algunos casos no sería de toda utilidad. Bien, si no hay una palabra pedida, vamos a pasar al segundo bloque. El segundo bloque, voy a parar este